cuáles fueron las contingencias con que se encontraron este primer semestre o primer trimestre del año, comenzando por Viva y otros aspectos que deben enfrentar. Bienvenido de nuevo a Omprende Radio, octavioprensa.com y nuestro portal de turismo, Octavio Prensa Turismo. Bueno, muchas gracias, Octavio. Un saludo a toda su audiencia. Así es, estamos aquí en Medellín acompañando la Asamblea Anual de Afiliados del Capítulo Cotelco Antioquia. Muy complacidos de compartir aquí con los hoteleros, con los representantes de los alojamientos y hospedajes que hoy en día tiene esta agremiación aquí en este bello departamento. Lo primero, compartirles, hemos venido trabajando de la mano del Gobierno Nacional, pensando en cómo podemos articular algunas propuestas, algunas solicitudes en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo hicimos en el marco del Plan Sectorial de Turismo. Creemos que, por supuesto, si bien este Plan Sectorial de Turismo va a ser un documento anexo al Plan Nacional de Desarrollo, existe una oportunidad aún mayor de poner en el articulado, en el debate democrático, con el apoyo del Congreso de la República, algunos elementos allí que queden trazados como requisito de ley, como compromiso de ley, para poder seguir acompañando y estimulando el crecimiento de este sector turismo. Ahí estaremos nosotros dando discusiones de cómo estimular la demanda al consumo colombiano, que es muy bajo y que creemos nosotros podría incrementarse en esa hoja de ruta a 4 años. Y muy importante también decirle que ahora en estos primeros meses nosotros hemos venido viendo unos efectos importantes que tendremos que decantar en un análisis que podamos agregar al menos de 3 meses. ¿A qué nos referimos nosotros? El 1 de enero, como saben ustedes, llegamos con un IVA del 0 al 19% en el alojamiento y del 5 al 19% en los tiquetes aéreos. Ya en el mes de enero estuvimos registrando que 7 regiones del país nos estaban demostrando una caída en el porcentaje de ocupación versus la ocupación del enero del 2022. Ello porque es importante porque nos empieza a marcar unas señales de cuáles podrían ser unos posibles efectos de ese IVA. Ahora bien, hay que decir que lo que no se pudo haber, digamos, representado, reflejado como un efecto por el IVA, pudo haber estado explicado porque en el mes de diciembre o noviembre las decisiones que se tomaban de viaje no tenían en cuenta precisamente ese pago del IVA en enero. Nos pasaba mucho que en los establecimientos de alojamiento de hospedaje, cuando el huésped se iba a ir, decía, no, pero yo hice la reserva el año pasado, ¿yo por qué voy a pagar el IVA? No, el IVA, en el momento que se consume, a partir del 1 de enero, se hace obligatorio el recaudo por parte del establecimiento para poderlo disponer al gobierno nacional. Ahora, habiendo dicho esto, también hay que reconocer que hay 2 elementos adicionales. En el mes de enero también, en el caso de San Andrés y Providencia, ya Viva había anunciado el cese de sus operaciones en buena parte de lo que ocurre en términos de conectividad aérea para la isla. Entonces, allí en promedio teníamos alrededor de 32 vuelos diarios, bajaron a 14 vuelos diarios y esto en buena medida explicado por la salida de Viva. Cuando Viva sale, nosotros empezamos a ver un comportamiento en el mercado que hace que la ocupación promedio que se tenía en ese momento de San Andrés y Providencia baje del 72% en promedio a cerca de un 20-23%. Muy compleja la situación, por supuesto, para la isla, que además tiene una conectividad vital para sus pobladores, para sus isleños y por supuesto para esta actividad económica que se desarrolla en la isla. 2, en el caso ya más reciente, digamos de los últimos días, cuando Viva anuncia el cese completo de sus operaciones, vemos como en el caso de Santa Marta, entonces nuestros afiliados nos reportan unas caídas en promedio del 20% de la ocupación esperada. Tiene unas implicaciones importantes el pensar que cerca de 280.000 pasajeros que tenían previsto viajar en marzo a través de esta aerolínea no van a poder desplazarse, va a tener una implicación, por supuesto, importante en el sector turismo. Hay que reconocer que en el mes de enero también hay otro departamento que demostró una sensibilidad frente a la caída, digamos, de la bancada, si se quiere, ese derrumbe sobre el punto de Rosas en el Cauca, en donde allí vimos nosotros esa dificultad de la comunicación o de la conectividad terrestre que vino a afectar específicamente a este capítulo de Cotelco Nariño. Son sensibilidades que tendremos que ir decantando en términos de peso, si es el IVA, si es Viva, si es la conectividad a la Panamericana y cómo en un agregado podemos hacer una reflexión mayor de los efectos. Ya habíamos dicho nosotros el año pasado que esto va a tener una implicación en la contracción de la demanda turística, a pesar de, digamos, los datos, las cifras, los argumentos que planteamos nosotros en la discusión de la actualización de la reforma tributaria. Bueno, pero usted es de los líderes que no se queja y a pesar de las dificultades, por ejemplo, los de Viva Air, también los del IVA, ¿qué han dicho aquí los afiliados a Cotelco en esta asamblea? ¿Se sienten, digamos, afligidos por estas circunstancias y usted es el hombre encargado de darle los ánimos para seguir adelante como siempre lo ha hecho? Claro, así es, digamos, nosotros tenemos que ser conscientes de que en la medida, como lo decía yo ahora, de la salida de Viva, al menos del cese de operaciones, que ya ayer intervino la superintendencia Viva y le está pidiendo un plan de mejoramiento, esperemos cómo se resuelve, cómo con las otras aerolíneas además empezaron a compensar algunos de los viajes que podrían organizar ellos con la disponibilidad de las sillas que tenían. Hay que ver realmente el efecto o el impacto
para dimensionar. Sabemos que el impacto es negativo, va a ser negativo el que la segunda aerolínea más importante del país cese de operar y saque la cantidad de aviones que tenía conectando nuestros destinos turísticos, tiene un impacto definitivamente negativo. Ahora, ¿de qué tamaño? Tendremos que hacer nosotros esa depuración respectiva para poder determinar qué es asociado al IVA, que como en su momento lo explicamos, va a tener un efecto en la contracción de la capacidad de consumo. Recordemos que nosotros hemos hecho una estimación de cerca de 150.000 a cerca de 500.000 turistas nacionales que de manera trimestral dejarían de movilizarse por la llegada de este impuesto. Un impuesto que si uno lo suma, por supuesto, a la tasa de intervención del Banco de la República, que ya supera los 12%, 12.5%, 12.75%, exactamente, eso implica un encarecimiento del crédito, que es lo que está afectando también la capacidad de consumo de los colombianos. Por supuesto, entonces en un contexto inflacionario, con unas tasas de interés alto, con un IVA alto, vamos a ver nosotros una contracción del mercado. De allí que nuestra propuesta, en términos positivos, en términos constructivos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sea cómo estimulamos la demanda en Colombia, que es bastante baja, que necesitamos lograr que más colombianos conozcan su territorio, como lo han hecho muchos países que se le han jugado por el turismo, con políticas asociadas al mejoramiento de la capacidad de consumo. Bueno, ¿será que el gobierno, hablando a la mano con lo de sostener esa rebaja del IVA frente a estas circunstancias de IVA, que definitivamente los afectó? Mire, yo la verdad no podría pronosticarlo. Lo que sé es que en el Congreso de la República nosotros seguiremos explicando los argumentos del por qué sí se puede hacer, el por qué se debe hacer, en los efectos que esto tiene en la generación de empleo, en los efectos que esto tiene, además, en la posibilidad de cumplir con un derecho constitucional. Es que los viajes y turismo no es per se una actividad menor, no, es un derecho constitucional. En el artículo 52 de la Constitución Política se habla precisamente del derecho a la recreación, ese derecho al aprovechamiento del tiempo libre. Y es ahí cuando desde esta perspectiva de derechos también queremos llevar una discusión que permita que el país, con la apuesta que tiene el gobierno nacional de estimular más el turismo, lo acompañe con una política real para dinamizar la capacidad de consumo de los hogares colombianos.